Muy buenas tardes para todos. Continuando con la charla, seguimos con manejo de pastura, algo muy breve, pero dándole continuidad a lo de análisis de suelo. Vamos a mirar el manejo de pastura desde el contexto de que es un cultivo, ¿no? Vamos a mirarlo de que de que como todo cultivo necesita ciertas actividades antes de la siembra. Y eso nos va a ayudar a nosotros a tener los más altos rendimientos y obviamente aumentar la carga o aumentar la producción de carne o aumentar la producción de leche. Entonces, comencemos porque, ¿qué pasa con las pasturas? Hay que tener en cuenta cuáles son las principales causas de degradación de pasturas en Colombia y entender que estas afectan notablemente la rentabilidad de las explotaciones ganaderas cuando presentan disminución en el número de plantas forrajeras establecidas y un aumento en las plantas no deseadas, arbences o malezas, como se quiera llamar, afectando así la producción animal, ya sea en leche o carne. Entonces lo primero que hacemos es escogencia errada del material forrajero, es decir, que el vecino sembró mombaza y nosotros sin tener un análisis de suelo ni nada de eso escogemos mombaza, o porque no sabemos qué tipo de suelo tenemos, escogemos mombaza y nos va mal. Malas prácticas de pastoreo, alta carga animal, subpastoreo, sobrepastoreo. Tanto no subpastoreo como sobrepastoreo son malos. Invasión por plantas dañinas o malezas. Bueno, estas se dan cuando se ha disminuido ya la población de plantas como Mombasa, como Tanzania, como las forrajeras que tenemos, ya comienzan a aflorar más las malezas. Eso ya es un indicio de que estamos haciendo un manejo inadecuado de nuestra pradera. Falta o inadecuada fertilización, compactación de suelo, lo que nos da a nosotros una baja infiltración del agua, y ataque de insectos plagas como gusanos, como chinches. Hay uno que cae mucho en el mión también, en Angleton, en algunas braquiarias. Entonces, ¿qué pasto escoger? Entendiendo esto de que ningún pasto es la maravilla, no existe, no hay pasto mágico, que todos los pastos funcionan dependiendo de las características de la finca y el uso que se le vaya a dar al mismo. Es por eso que no se debe escoger el material forrajero porque está de moda, porque en otras ganaderías lo han usado con buenos resultados o porque nutricionalmente es el de mejor calidad. ¿Qué debemos de tener nosotros? Uno, la ubicación de la finca, tipos de suelo de la finca, existencia de riego sí o no, esas son las características. Temperatura de la finca, saber cuál es la temperatura de la finca, la topografía de la finca, índice de pluviosidad de la zona, características de terreno, si es seco o es húmedo, propósito de la explotación y tipo de forraje que existen en la finca. Entonces nosotros, esos son lo que debemos nosotros caracterizar en nuestra finca, la ubicación, la topografía, tipo de suelo y las demás características que debemos de tener. Ahora, teniendo en cuenta eso, nuestro análisis de suelo, la caracterización de la finca, vemos qué tipo de pastos podemos ver. Entonces tenemos dentro de nuestro, digamos, los pastos que hay en la zona que podemos encontrar. Tenemos pasto Guinea, pasto Tanzania, Guinea, que está hablando de las nativas, pasto Tanzania, pasto Mombasa, hay pasto Estrella, pasto Jaragua. Este pasto Gamba no lo conozco muy bien, pues no lo tengo claro. Pasto humícola como braquiara. Entonces aquí podemos ver en esta tabla el rendimiento que hay en masa seca, año, la proteína cruda que vamos a tener en promedio, la digestibilidad, tipo de siembra, que habla de 4 a 8 kilos en Tanzania, en pasto Mombasa de 6 a 8. Lo que tolera, si tolera sequía, dice tolera sequía, sombra, quema y pisoteo. Ya, mire que la Mombasa aquí dice que no tolera sequía, sombra y quema, que tolera sequía, sombra y quema. Ya,
¿Qué no tolera? La pasto Tanzania no tolera suelos arcillosos con encharcamiento ni el pasto Mombasa. ¿Ya? Miren la estrella, que las características de él que tolera el sequía, encharcamiento y sombra. ¿Ya? Y lo que no tolera es una sequía extrema, le da muy duro las sequías extremas. Tipos de suelo. Miren la Tanzania. La Tanzania dice mediana alta fertilidad con buen drenaje. La Mombasa igual, mediana alta fertilidad con buen drenaje. La estrella se adapta en mediana a alta fertilidad, no importando el drenaje. ¿Ya? Adaptación de pH, lo que les hablaba por la importancia del pH, ¿no? Pasto Guinea entre 5 a 8, pasto Mombasa entre 5, pasto Guinea Tanzania 5 a 8, pasto Mombasa entre 5 a 7.5, pasto Estrella entre 4.5 a 8, me atrevería a decir un poquito más, 8.5. Está bastante. Aquí no dice lo humícola sí está hecha para los suelos ácidos, se comporta muy bien. Como no tenemos temas de altura acá, nosotros estamos sobre nivel de prácticamente a 20 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y los usos son para pastoreo corto, ensilaje, heno, pues ya eso ya lo tenemos claro. Aquí tenemos el Angleton, que es de nuestro interés. Aquí habla de tipo de siembra de 2 a 3 kilos, pero hay que tener en cuenta que nosotros comercialmente se consiguen son bultos de 10 kilos. Y las recomendaciones de uso en Angleton es que se pueden utilizar entre 20 a 60 kilos de semilla de Angleton. Entonces ya es decisión de cada quien, pero sí más o menos eso. Tolera encharcamiento, no tolera sequías prolongadas. Sus tipos de suelos son suelos fértiles de textura franca, con una adaptación de pH entre 4 a 8. Miren, muy similar a la estrella, solo que no sequía, no tolera alta sequía. La estrella creería yo que aguanta más, creería no aguanta más sequía. ¿Ya? Aunque aquí no hablamos de conductividad eléctrica, hay que tener muy en cuenta eso. ¿Ya? Su uso es del Angleton, está en pastoreo, preferiblemente antes de floración, sería lo mejor. También es usado, ustedes muy bien, que para producción de heno, de muy buena calidad. Y aquí tenemos el pasto mulato 2, que ya el pasto mulato 1 no está en el mercado, pero está el pasto mulato 2. Y están las braquiarias, miren con las producciones de forraje. Calidad de proteína, hablan de 16 a 18% de mulato. En braquiaria de 7 a 14%. Digestibilidad entre 56 y 70%. Aquí habla de 55 a 65%. Tipo de siembra, kilogramos por hectárea de braquiaria de 2 a 3 kilos. No comparto mucho esto depende mucho de la calidad de la semilla. Hay que tener en cuenta de que ya esta semilla viene recubierta y la recubierta no, aunque son más puras, no tiene el recubrimiento, le disminuye peso, le aumenta peso a la semilla, entonces viene menos semilla por kilo. Los tipos de suelo, pero mediante suelos ácidos de fertilidad media y buena, adaptabilidad a diferentes tipos de suelos secos, al igual que braquiaria, mediana alta fertilidad con buen drenaje. La mayoría de los pastos que se usan en semillas no aguantan encharcamiento. Hay un pasto nuevo que se llama Caimán, es otro híbrido que aguanta algo de encharcamiento entre 3 a 4 o 5 días máximo de encharcamiento. Pero el agua tiene que drenar. ¿Ya? ¿Qué pasa con los pastos? Cuando nosotros tenemos análisis de suelo, resulta que acontece de que cuando uno en la literatura se encuentra de que la guinea y braquiaria tienen un alto consumo de nutrientes en el año. Mire el ejemplo que da Microfertiza de la extracción que tiene guineas en campo. Habla de que la guinea en campo en un año se consume 334 kilogramos de nitrógeno, de fósforo 113 kilogramos y de potasio 481 kilogramos. Y de braquiaria 230 kilogramos, fósforo 53 kilogramos y potasio 252. Miren la cantidad de nutrientes que extrae un pasto del suelo. Y cuando nosotros, digamos, esta es una nutrición que
que da Colinagro, que nos dice que fertilicemos con 25 kilogramos de nitrógeno en cada pastoreo, 50 kilogramos de fósforo cada año y 50 kilogramos de potasio en el año. Esto para obtener un rendimiento más o menos de forraje seco, en masa seca, de 25 toneladas año y de forraje verde de 125 toneladas al año. Esto es en esta fertilización que recomienda Colinagro en braquiario. Entonces ya después, ya teniendo claro las necesidades nutricionales, nuestro análisis de suelo, pues en campo también miramos unas características para saber qué tipo de implemento vamos a usar. Como ustedes pueden ver en esta imagen, aquí es un ejemplo vivo de una compactación. Esto es un aguacero, una lluvia de 20 milímetros y mire lo que profundizó. Pues aquí no se ve bien, pero eso fueron como unos 5 centímetros. Esto es un hueco de aproximadamente unos 40 centímetros, 40, 50 centímetros. Y miren que cuánto bajó. Nada. Eso quiere decir que hay una compactación. Al tener esta compactación, que nos indica que debemos romper esa compactación para que el agua haga su efecto hacia abajo y las raíces también puedan crecer. Entonces el primer paso es hacer una especie de cajuela o calicata donde ustedes puedan ver la compactación y de eso determinar qué implementos podemos usar. En este caso, este tipo de suelo tocaba hacerle un pase de cincel y posteriormente el pase de cincel, pues unos pases de pulidor para dejar un terreno más o menos preparado de esta forma. ¿Ya? Posteriormente a eso, obviamente uno determina qué tipo de rotación uno va a tener, cómo uno va a manejar el pasto. Ya determinado el pasto escogido, la preparación realizada, vemos la calidad de la semilla. Aquí se puede ver una calidad buena de semilla, de una semilla desnuda, no completamente escarificada, pero sí desnuda. Y determinamos qué tipo de siembra vamos a hacer. Si la vamos a hacer al boleo, como ustedes pueden ver, o con máquina, o si es estrella la vamos a sembrar de esta forma, de forma manual. Si no tenemos forma de sembrar de forma mecanizada, pues utilizamos las formas manuales, que nos toca estar pendientes porque algunas personas con experiencia, sin experiencia, no saben cómo aplicar estos tipos de semillas y termina uno botando mucha semilla por metro cuadrado o por hectárea. Particularmente, entre mejor la tecnología se va disminuyendo la cantidad de semillas. Aunque yo personalmente trabajo con 8 o 10 kilogramos por hectárea para obtener una muy buena población, evitar competencia y más rápido establecer las rotaciones en mi potrero. Ya establecida la siembra, si yo siembro al boleo, tiene que tener en cuenta de que hay que hacer un tapado. Ya establecida la siembra, vienen los procesos de crecimiento y viene si determinamos o no los planes de fertilización. Entonces aquí vemos el crecimiento de ese mismo potrero. Miren la siembra cómo va creciendo, en la medida que va creciendo, hasta qué altura. Este es un pasto tanzania. Llegó a tener una altura casi de 2 metros, donde el tractor prácticamente quedaba tapado a la mitad, no se veía en la llanta. Y obviamente subdivisiones que nos ayudarán a nosotros a comenzar con la rotación. ¿Cuándo se debe comer un pasto o hacer el primer pastoreo? Generalmente a los 90 días. Tienen que tener en cuenta cuándo se debe pastorear. Miren, en este gráfico dice que el estadio donde está óptimo para consumo es antes de floración, de la fase reproductiva en prefloración. Muchas gracias a todos. Espero que les haya servido esta pequeña charla y les sirva para mejorar su productividad.